Es el último programa de este ciclo 2022. Estamos tan contentos y tan emocionados definitivamente que vamos a hacer un programa entre amigos. Y cuando digo amigos es sinónimo de Julio Giense, un gran escritor, un gran periodista, un gran amigo hace muchos años, a quien vamos a saludar en esta tarde. Julito, ¿cómo estás? Bien, Marcelo, bien. Pero qué placer enorme. El placer es mío, siempre el placer es mío. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, ordenándome un poco, pero... ¿Amante del calor, del verano? Sí, pero depende de dónde, ¿no? Prefiero el frío yo, en la ciudad prefiero el frío. Y si hablamos de la pedrera, Bueno, sí, la pedrera es ideal el calor. Pero el invierno en el mar también tiene sus atractivos, sus situaciones muy particulares y en algunos casos completamente surrealistas. En el caso de la pedrera sobre todo porque hay una época en que aparecen pingüinos y está vacío la pedrera. Entonces uno está caminando solo por una calle y aparece alguien caminando desde lejos y es un pingüino, no es una persona, pero a la distancia primero se puede confundir. Te conocen 1 millón de personas y la mayoría te está preguntando qué es de la vida de Julio Giense, qué es de tu vida. Y escribiendo, yendo y viniendo un poco de Buenos Aires a La Pedrera, reordenando algunas cosas por temas familiares, hablando con algunos amigos que tienen que ver con la política, porque por ahí hago algunos aportes, escribiendo o armando algunas cosas con contenidos a gobiernos. Bueno, ahí estamos, ¿no? Ahora terminé un nuevo libro, dos, una novela corta y un libro de cuentos, así que bueno, ahí viendo cómo la editora va a manejar eso. ¿Se puede vivir de escribir, de presentar libros? No, en general los escritores, y sobre todo en el siglo XX, siglo XXI tiene algunas otras posibilidades, algunas otras herramientas, pero en general han vivido del periodismo o han vivido escribiendo guiones para el cine, como el caso de Faulkner, o han escrito por encargo libros que firmaban otros, o han hecho trabajos editoriales sin aparecer, como en el caso de César Aira, o bueno, muchos otros, ¿no? Pero estrictamente la venta de libros en literatura no genera ingresos. Cuando lo invitaba a Julio, en tantos años de amistad, le decía, hagamos un balance, pero quiero arrancar desde lo personal y después hablamos también un poco de nuestro país, que nos une. ¿Cómo te fue en este 2022? Y después pasamos un ratito a hablar del país. Bueno, debe haber sido el peor año de mi vida en materia emocional, ¿no? Porque en abril murió mi hermana, muy joven, de golpe. El mes siguiente me operaron, me quitaron un tumor. Bueno, es decir que tuve una... Y después tuvimos que tomar con mi familia una serie de decisiones por otros aspectos. Y bueno, fue digamos que si lo tomo como algo que ocurrió en el año calendario, es un año que va a quedar marcado por esas situaciones, ¿no? Bueno, son cosas que la vida te va planteando y que uno no tiene dominio, ¿no? O hace planificaciones determinadas. Yo me pongo a ver lo que pensaba que iba a ocurrir, ¿no? De marzo hasta acá, y lo que ocurrió, si son dos mundos completamente distintos. También es cierto que en la línea de tiempo estas cosas ocurren en la vida de todos nosotros, ¿no? Sí. Tenés a lo mejor 2 años buenos y uno malo. Sí. Esta es la vida misma, sí. ¿No es cierto? Julito, y pasando ya, digamos, al plano, vos que has seguido la actualidad durante muchos años de tu vida, lo seguís haciendo, ¿cómo le fue a la Argentina en este año que termina, que está terminando, digamos? Es un año muy complejo, ¿no? Sobre todo hay mucha convulsión política. Yo, que por razones personales de mi actividad viajo, ¿no? Y puedo tener también una mirada, digamos, despegada de algunas cosas. Yo veo que me parece evidente que hay un proceso de convulsión, digamos, constante, ¿no? Que no se resuelve a la hora de votar, no se resuelve porque no se trata de competencias electorales, digamos, o simplemente partidarias, ¿sí? Yo creo que hay sectores y hay núcleos que trabajan esa convulsión, ¿no? Ese estado de convulsión.
También me parece que es una sociedad que se ha acostumbrado mucho a la polémica, ¿no? Lo que los griegos llamaban pólemos. Los griegos lo veían positivamente porque esos cruces generaban, digamos, que los mejores se destacaran, etcétera. Pero hay un estado de alteración. Yo subí un taxi hace poco, estaba afuera y vine, subí un taxi y escuchaba la radio, ¿no? Y le pedí al taxista que fuera cambiando, porque escuchaba que la radio lo estaba enfermando, sí, lo que escuchaba, ¿no? Y puso otra radio, y la radio hacía lo mismo, y otro programa de radio y hacía lo mismo. Ahora, es bastante nocivo, ¿no? El consumo de... No sé si se puede trasladar, pero hay mucha gente con quien hemos hablado en estos días y me decía, Marce, qué lindo sería, como pasó con la selección argentina, cuando todo un grupo de personas sin bandería política o de distintos costados ideológicos apoyaron un proyecto. ¿Es trasladable? No, porque en el caso de la selección argentina, entre comillas, todos querían lo mismo. En el proceso político no queremos todos lo mismo. Entonces, como no queremos todos los mismos, es inevitable la confrontación. Yo creo que es buena la confrontación. Lo que no es bueno es el estado de alteración, ¿no? Porque, en definitiva, si son modelos diferentes, o si hay dos modelos, yo creo que hay más, pero si dividimos la realidad en dos, es bueno el debate, es bueno la confrontación para llegar a algún resultado. Ahora, si ese estado de confrontación es una situación permanente, puede generar lo que está generando, que es la confrontación sobre la confrontación y después el poner en tela de juicio y el llevar la discusión a otros terrenos que ya no son políticos, ¿no? Y usando herramientas a veces que deberían quedar, no utilizarse en esa discusión. ¿No crees también que se profundizó el debate político en la justicia? Es decir, lo que antes no pasaba, nosotros tenemos muchos años, ¿no? de recorrido, de cobertura de actos eleccionarios. Hoy todo pasa por ámbitos judiciales y me parece que no. Lo que pasa es que, claro, ocurre que ahora desde hace mucho, ahora se hizo muy visible, pero desde hace mucho, el escenario de la disputa política avanzó y tomó al Poder Judicial también. Y no es cierto que es un poder absolutamente independiente, y es cierto que vive presionado de diferente naturaleza por distintos sectores, ¿no? O sea, vos decís que el Poder Judicial juega. Y me parece que es evidente, ¿no? Me parece que es evidente. En el mundo juega. Lo que pasa es que en Argentina se ha hecho muy evidente que hay presiones de distinta naturaleza, no de una naturaleza sola, que buscan resultados determinados, ¿no? Eso me parece que se está haciendo muy evidente, está quedando expuesto. Lo mismo ocurre con los medios de comunicación. Antes, digamos, en un momento determinado, el periodismo conservaba una posición, entre comillas, objetiva, o el porcentaje de información compartida y que aceptaba la mayoría de los medios era una, y después comenzaban a tallar las opiniones, claramente presentadas como opiniones. De un tiempo a esta parte, también tiene que ver con algunos cambios metodológicos de la cadena Fox en Estados Unidos y otras razones. El tratamiento periodístico es diferente y la subjetividad en el tratamiento del dato también es diferente. Y hay más adjetivo que sustantivo en la noticia, que eso es una cosa sospechosa siempre, ¿no? Cuando el adjetivo se transforma en protagonista, hay que sospechar un poco. Hay que sospechar. Hay que sospechar en todo sentido, ¿no? No digo que esto sea operado por un sector solo. Hay que sospechar porque el adjetivo busca la calificación de algo antes que intentar iluminarme eso, ¿no? Poner el foco ahí. Entonces, habría que sospechar un poco, sí. Todo esto tiene que ver con las limitaciones a las libertades, ¿no? Las libertades se van limitando así, porque el ciudadano va siendo cooptado de distintas formas, ¿no? Venís de un país como Uruguay, donde da la sensación de que el nivel de convivencia entre la comunidad es muy elevado.
¿Por qué no podemos ir para ese lado, no? No, son países muy parecidos en algún sentido, no comparten cultura, la cultura del Río de la Plata, sobre todo con Buenos Aires, ¿no? Con Buenos Aires ciudad y con el AMBA, digamos. Pero hay estructuras socioculturales que son diferentes. Y después otra cuestión. Otra cuestión que es muy importante. Uruguay tuvo hasta la década del 70 democracia ininterrumpida. Y eso también va transformando la sociedad. Y la educación pública establece, yo lo he visto muy de cerca, pero establece ciertos valores en los chicos que los apropian y después los llevan a la práctica. Y después el número de la población, digamos, un nivel educativo alto, unido a una población limitada en número, que se conoce, que se interrelaciona, genera ventajas. Porque al conocerse o al tener algún tipo de relación, las personas se hieren menos, ¿verdad? Tienen más recaudos a la hora de calificar a otro o de tratarse, etcétera, etcétera. Y después que se ponen más de acuerdo en distintos puntos, ¿no? Digamos que en Argentina no podría ocurrir eso, porque Argentina son muchos países que se llaman Argentina, claro, ¿no? Son regiones muy numerosas y muy diferentes. Y yo creo que sería imposible que la sociedad argentina viviera y se relacionara internamente como se relaciona la sociedad uruguaya, ¿no? Es un país muy vasto, Argentina es un continente. Entonces, creo que eso no sería posible. Creo que sí, Argentina puede en algún momento encontrar las regiones distintas formas de relacionarse que quizá puedan ser más productivas o más sanas, ¿no? Sí, cuando uno no recorre otros países, como es el caso de Brasil, con Bolsonaro, ¿no? Trump en Estados Unidos, España con también sus grandes discusiones que se alteran y empiezan los gallegos a revolear todo. Uno dice, bueno, parece que el mundo, bueno, también en Gran Bretaña lo mismo, ¿no? Con el Reino Unido, con todo ese bolonqui en Italia, hay también renuncias. Es decir, es como que el mundo ha transitado por un lugar donde se profundizó también con la guerra, Julito, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, lo mismo que también complicó. Lo que pasa es que ya en ese caso no hay un debate de tipo ideológico, como podía haberlo hace 40 años entre el Oriente y el Occidente, el Oriente euroasiático, digamos, y el Occidente, porque Rusia no es un país de izquierda, no es un bloque de izquierda. Hoy Putin es un líder de derecha dura, por lo cual en todo caso podría ser derecha contra centro-derecha. Claro. Es decir, no hay un debate de tipo ideológico. Ahí hay una cuestión estratégica casi puramente militar, ¿no? En el ajedrez que juega la OTAN y que juegan Rusia con sus aliados, la Federación Rusa con sus aliados, que desencadenó una situación. Y también estrategias que tienen que ver con el futuro, ¿no? Con cómo, me parece, cada bloque analiza lo que tiene que hacer en función de la economía que viene. Bueno, yo creo que eso es otra cosa. Pero es verdad que el debate del centro hacia la izquierda, del centro hacia la derecha, en el occidente en general, se ha vuelto muy duro, pero además se ha vuelto poco sin matices, ¿no? Entonces se volvió como un debate verdad-mentira, blanco y negro, que creo que es donde está el problema que evita avanzar, ¿no? Porque la discusión es buena, pero cuando hay reconocimiento de algún detalle o de algún matiz en el otro, ¿no? Estás caminando la calle, hacía bastante que no lo hacías, aquí en el Gran Buenos Aires. La gran pregunta, pues nos quedan 3 o 4 minutos más. ¿Cómo encontraste el barrio? Bien, yo estoy recorriendo una zona que me gusta, bien, yo creo que en algunas cosas mejor. En otras cosas veo que hay problemas crónicos, ¿no? Con el tema del tránsito, bueno, problemas que son crónicos, pero en algunos otros sentidos yo creo que está bastante bien, con los problemas propios de las ciudades grandes donde viven millones de personas, ¿no? Pero con una oferta cultural que sigue creciendo, ¿no? Con bibliotecas, librerías. A mis hijos les encanta eso y claro, están muy entretenidos viendo esas cosas, ¿no? Teatros. Eso. Bueno, lo último para cerrar este hermoso bloque con un gran amigo aquí en Buenos Aires hoy, último programa de este 2022, tiene que ver
Le voy a dar a Julito que evalúe al presidente de la República Argentina, Alberto Fernández. Te voy a pasar la posta, Julito, en este balance. Te voy a dar el puntero, señor, y le voy a decir, bueno, ¿qué piensa desde tu punto de vista, desde el lugar? ¿Cómo lo ves al presidente de la República Argentina? Bueno, no es fácil, ¿no? Porque yo creo que así como su candidatura fue el resultado de una reflexión estratégica, ¿no? Política electoral estratégica, me parece que de alguna manera es muy difícil que una persona pueda representar un acuerdo estratégico, es muy difícil que lo pueda sostener, sobre todo cuando no está alineado. Es decir, yo lo que veo es una fractura evidente en el diagnóstico que tiene el kirchnerismo, digamos, y el diagnóstico que tiene el presidente y digamos, su círculo, ¿verdad? Me da la impresión de que ahí hay un problema básico en todo ese espacio, que es la diferencia de visión que tienen. Y al ser Alberto Fernández el resultado de un acuerdo electoral o de una reflexión electoral que toman desde el kirchnerismo, de ninguna manera él puede tener el sustento político frente a esa crítica, ¿no? y esos planteos. Entonces, igualmente en Argentina hemos visto muchas veces presidentes que han quedado vacíos de poder. Lo que es llamativo, o lo que es preocupante en realidad, es pensar bajo qué escenario sale el espacio que gobierna, bajo qué condiciones sale de esta situación, sin perder mucho en las elecciones, ¿no? Porque acá no hay un camino intermedio. Acá o el kirchnerismo toma la posta de esa situación, o lo toma el peronismo duro, ¿no? Me están pidiendo, por favor, ya estamos casi cerrando, Julito, 6, 5, 7, ¿le ponemos al presi? No puedo. No sé, es muy difícil gobernar, pero igual yo lo veo en una situación compleja, políticamente compleja, más allá de la complejidad que tiene Argentina, ¿no? Es un placer enorme, Julito. El placer es mío. Que tengas un hermoso fin de semana, mucha felicidad, por supuesto, a tu familia. Muchas gracias, Marcelo. Y que arranques un 2023, de lo cual nos vamos a sumar con todo, a romperla. Bien. Bueno. Muchas gracias. No, por favor. Julio Giense, periodista, escritor de alto nivel, con nosotros aquí en Buenos Aires Hoy, un gran amigo. Vamos a ir a la pausa nuestra que tenemos en Buenos Aires Hoy, sumamos la del canal y en un ratito nos metemos en el mundo del deporte, en un club muy querido que es Estudiantes de Caseros, o de Buenos Aires, como algunos le dicen, con una persona también muy, muy especial que es un gran amigo. En un ratito lo presentamos, vamos. Otro ciego en su locura y otro que no vive